Muy buenas noches a todos. Arrancamos estado de alarma y, como siempre, rendimos un homenaje a un fallecido por el COVID-19, esa pandemia que se ha llevado en España, según los registros oficiales, aunque ya sabéis que en este programa no nos lo creemos, 39.882 fallecidos, 239.638 contagiados. Somos el país con mayor número de muertos por millón de habitantes y el gobierno ahora nos trata de vender que ya no hay muertos en España por coronavirus, cuando los servicios funerarios dicen todo lo contrario, cuando las actas de defunciones dicen todo lo contrario, cuando en Italia sigue habiendo muertos y en nuestros países del entorno sigue habiendo muertos. No hay quien se lo crea y, hablando con las comunidades autónomas, nos dicen que esa cifra es manifiestamente falsa. Pero ahora bien, vamos a poner la imagen de una de esas víctimas por coronavirus para rendirles, como he dicho, un homenaje. Esa persona que han visto ahí, ese buen hombre, Jesús Zorita Esteban, que nació en 1937 en Brea de Tajo, en Madrid, y falleció el 5 de abril de 2020. Sus aficiones siempre fueron su familia, su pueblo y su gente, ¿no? Y fiel seguidor del Atlético de Madrid, como mis familiares. Un fuerte abrazo a la familia de este colchonero y también a la familia de esas víctimas por coronavirus, esa pandemia que el gobierno trata de ocultar el dolor. Nosotros no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer porque mientras haya en el gobierno mentirosos como el ministro Marlaska, que hace unos días decía en sede parlamentaria que no hubo ningún tipo de orden o que la destitución o el cese de Pérez de los Cobos, el jefe de la Guardia Civil, no se debió a ningún tipo de injerencia política, ningún tipo de interés en averiguar esa investigación, ¿no?, del 8M que salpica al gobierno por alentar la manifestación feminista, contraviniendo las recomendaciones sanitarias, pues resulta que lo hemos pillado mintiendo, ¿no? Hoy el Confidencial publicaba una nota interna de la Guardia Civil donde la directora general de la Guardia Civil hacía público, trasladaba el cese de los Cobos por no trasladarle las informaciones y las investigaciones oportunas que debía hacer la Policía Judicial. Es decir, cesan a Pérez de los Cobos porque le piden que cometa una ilegalidad y Pérez de los Cobos se niega y cesan a este señor, a este gran guardia civil, que sin duda es una persona digna, a la cual mandamos un fuerte abrazo. Me parece escandaloso que en este país tengamos un gobierno que no cree en la independencia judicial. Es que en esa carta, si lo veis, esa nota secreta revela que Marlaska cesó a de los Cobos por no filtrar las investigaciones, y así se reconoce en esa carta que no sabemos muy bien quién la ha filtrado, pero está claro que quien la ha filtrado quiere provocar el cese inmediato y la dimisión de Marlaska. Hemos visto cómo la oposición sigue acorralando a Marlaska hoy mismo, como Maillo le ha dado donde más le duele, y es que, claro, en esa carta la directora general del cuerpo, María Gámez, reconocía por escrito que el mando fue relevado por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil. Es como si yo, un caso que me compete a mí, que yo soy investigado, llamo al jefe de la Policía Nacional o llamo al jefe de la Guardia Civil y le pido que me den los informes secretos que les ha pedido la jueza sobre mí. Es decir, quieren ser juez y parte de este gobierno, y eso no puede ser. Hay un delegado del gobierno imputado por ese 8M y, Marlaska, tienes que irte ya. ¿Cómo vas a presionar a la Guardia Civil con esas llamadas que se produjeron en la noche del domingo, el día anterior al cese de Pérez de los Cobos, y que son terribles, y que espero que Pérez de los Cobos las haya grabado con esa llamada de la directora general de la Guardia Civil diciendo que se tiene que ir por por cumplir su obligación de investigar como le ha pedido una jueza? Estamos ya en Venezuela, ya controláis los medios de comunicación, queréis controlar también a la Guardia Civil, queréis controlar, que ya lo hacéis, a una parte de la Guardia Civil del Estado, ya controlar a la Fiscalía General del Estado. A mí me parece un escándalo, como el escándalo de esas grabación off the record de Irene Montero, que nos ha demostrado su verdadera cara, que ella alentó ese 8M, participó ese 8M sabiendo ya del riesgo y de la peligrosidad del mismo. Antepusieron los intereses ideológicos a la salud de millones de mujeres, y ella en esa entrevista en ETV no contó lo que había dicho segundos antes fuera de cámara, que aquello, obviamente, la gente no fue al coronavirus porque había muy evidente miedo, y que ella tomó las precauciones necesarias, y cada vez que se le acercaba a alguien, pues por dentro decía, ojo, que estamos cometiendo aquí un error. Te han pillado con el carrito del helado. Hay una parte de Moncloa que está muy cabreada con esta imprudencia de la ministra, y el PP incluso va a ir hasta el final y exige que Irene Montero pues declare como testigo en algún juicio, en los juicios que se investigan en el 8M. Vamos a tener con Daniel Lacalle el análisis del paro, tenemos un mayo negro. La gente lo está comparando con el mes anterior, pero hay que compararlo con la misma serie del año anterior. La desescalada ha sacado a 387.000 personas del ERTE, pero claro, el mercado laboral vive el peor mayo de su historia, ¿no?
el paro, ¿no? La cifra total de desempleados asciende a 3.857.000 personas. Lo comentaremos con el analista liberal Daniel Lacalle, también comentaremos con Isabel Sebastián todo el lío de la Guardia Civil, con Infoblogger también lo tendremos, y entrevista en exclusiva al eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, que es presidente también del Grupo Popular Europeo, sobre qué están haciendo los países del entorno a la hora de fomentar el turismo, si están haciendo la locura de exigir a los turistas extranjeros confinamiento de 14 días y luego a los 2 días cambiar de medida porque te había afeado Europa esta serie de medidas que no tienen ni pies ni cabeza. Ya los turistas extranjeros se están yendo a otros países. ¿Para qué van a ir? ¿Para qué van a ir a España? También vamos a hablar sobre esas condiciones del rescate financiero que va a poner la Unión Europea. El gobierno nos habla de rescate, pero está claro, cuando están preparando un paquete de ayudas multimillonarias, pues yo sí que lo llamo rescate. Vamos a hablar también de la paguita, que Vox ha rectificado su posición respecto a la paguita del ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Porque, claro, se está produciendo un efecto más llamado en Marruecos y los influencers no paran de alentar a su público, a los influencers marroquíes, a que vengan a España a vivir de la jeta. Total, tenemos un día cargadísimo de noticias, sobre todo centrados en el escándalo de Marlaska, pero claro, es que tenemos también un informe de la Guardia Civil, o 2 doctoras de la delegación del gobierno que admite a la Guardia Civil que el 8M disparó los contagios, lo que ya todos sabíamos, los datos están ahí. No fue verdad eso que dijo el gobierno, no, es que se dispararon al anochecer. No, al anochecer no. Desde días antes ya circulaba sin parar el coronavirus, así lo sabía Fernando Simón, que miró por otro lado a la hora de alentar ese 8M, pero en cambio sí que canceló con el ministro Illa un congreso evangelista por motivo de seguridad. Pero es que hay más, hay funcionarios de la delegación del gobierno que confiesan llamadas secretas para anular las manifestaciones cívicas del pasado 23 de mayo. O sea, presiones en esa delegación del gobierno de Madrid donde está enchufada la mujer de Ábalos. Me parece increíble. Hay un temor también a la Guardia Civil a que se le desmilitarice. Ya sabemos que eso viene en el plan de programa, en el programa electoral de Podemos. Y hoy es un buen día porque vamos a lanzar un tráiler para que os animéis a suscribiros a nuestra comunidad premium en YouTube. Ya sabéis que tenemos Patreon, pues ahora damos también la oportunidad a nuestros casi 260.000 suscriptores de agradeceros no solo la fidelidad, sino también vuestro apoyo y que tengáis derecho a beneficiaros de ventajas exclusivas, como tener más acceso directo con nosotros, tener un consultorio cada sábado con Carles Enric. Son tarifas módicas que van desde los 2 euros hasta los 50 euros al mes. Entendemos que son tiempos difíciles, que hay necesidades económicas imperiosas, pero también tenéis que entender que este canal no lo ayuda a ningún tipo de publicidad institucional, no la queremos. Esa publicidad engañosa de Juntos Salimos Más Fuertes. Tampoco tenemos ayudas de empresarios del IBEX 35 que parece que prefieren financiar a diarios como El País o La Sexta, que blanquean el terrorismo del FRAP. Y nosotros queremos seguir creciendo, queremos seguir la alternativa de La Sexta y queremos seguir contándote la verdad. Y, por supuesto, necesitamos mejorar los medios técnicos, que todavía siguen siendo deficientes, y profesionalizar, fichar a gente y seguir creciendo y también pagar a nuestros contertulios, a nuestros analistas que llevan 2 meses viniendo por amor al arte, por amor a España, como nosotros, que no paramos de trabajar en nuestro horario libre porque seguimos trabajando en nuestros respectivos trabajos. Así que si quieren apoyarnos, ya tienen la comunidad, la membresía de YouTube, del YouTube Premium, y podrán beneficiarse además en 5 categorías distintas en función del precio, que es todo un homenaje a la Guardia Civil, porque lo hemos hecho en función del rango de la Guardia Civil, distintos escalafones, y una categoría especial para los amantes de ese confirmado Moncloa de Chup Chup, de Carles Enric, que tendrán este sábado a las 12 de la noche un consultorio donde os responderá las preguntas que vosotros estiméis pertinentes. Pero bueno, no me enrollo más, necesitamos vuestro apoyo, España te necesita y España nos necesita, vamos a ser la alternativa, no lo duden, y vamos a seguir creciendo. Y para eso queremos que seas parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias y dentro vídeo con los temas del día. Nadie ha solicitado al señor Pérez de los Cobos, al coronel Pérez de los Cobos, ni el informe ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho referencia.
y la razón por la que no voy a dimitir. Nosotros no podemos admitir que millones de españoles que se han quedado sin empleo, que cientos de miles de autónomos que se han visto obligados a cerrar sus negocios y que ahora no reciben ayudas económicas de ningún tipo para levantarse y recuperar su actividad sean tratados en la misma o incluso, en ocasiones, determinadas circunstancias, en peor condición incluso que aquellos extranjeros que puedan entrar ilegalmente en nuestro territorio. Muy buenas noches a todos de nuevo. Estamos hoy en una mesa virtual espectacular, como digo yo, con los contertulios mejores no se pueden tener. Isabel San Sebastián, columnista del valiente diario ABC, que nos regaló ese vídeo espectacular de Irene Montero que reflejó lo que verdaderamente son unos sinvergüenzas, porque Irene Montero, tal y como reconoció de récord, sabía perfectamente la peligrosidad de ir a ese 8M. En cambio, en público dijo, jo, tía, no hay que decirlo, ¿no? Vaya que se arme la de Dios, la que se arma cuando la publica un diario valiente como la ABC. ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué tal, Javier? Encantada de estar contigo y con todos los espectadores. Un diario muy valiente, un diario absolutamente independiente. Estoy muy orgullosa de mi periódico, de ABC, y de estas exclusivas que estamos dando. Esta última, la de la confesión de la ministra Montero diciendo, no, yo lo sé que fue el COVID, pero no lo voy a decir. Esto debería haber causado ya su dimisión, pero aquí no dimite nadie, ni ella, ni Marlaska, ni nadie. En fin, supongo que tendremos ocasión de hablar. Don Daniel Lacalle, hay que hablar hoy mucho de economía, pero me han soltado un pajarito que vas a presentar en breve un pedazo de libro de economía, de liberalismo, con nuestra querida Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada del PP, bajo mi punto de vista, más valiente que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados, junto a Pablo Casado. ¿Cuál es ese libro? Lo tienes ahí escondido, supongo, ¿no? Gracias, escondido no, está aquí, lo tienes aquí. Pues Libertad recomiendo... Es un manual para todos los que nos quieran, lo quieran comprar, para rebatir y debatir todos los dogmas que nos intentan vender en los medios de comunicación, en la izquierda, etcétera. Da argumentos para que cada vez, el otro día decía Mago More que es un manual anticuñados, ¿no? Porque sirve para utilizar, para tener argumentos en contra de todas estas cosas que nos intentan vender desde el buenismo y desde el intervencionismo. Recomiendo encarecidamente que lo compren, sobre todo para este verano, que tendremos alguno más tiempo. Ese libro se lo vas a regalar a Marta Nebot, porque el otro día vi un careo que tuviste con Marta Nebot, que claro, que no es especialista en economía. A mí cuando me sientan en una mesa de tertulia, hemos coincidido alguna vez, y tú hablas de economía, yo al no ser experto, te dejo hablar. Pero es curioso cómo te hacen coincidir con una persona que no es experta en economía y que encima te lleva a lo contrario. ¿Tú cómo te sientes? Una persona que ha estudiado en las mejores universidades, que da clases en las mejores universidades de economía, que tiene un prestigio intachable, que ha sonado como ministro de Economía cuando ha gobernado el PP. ¿Ahí qué sientes? ¿Un poco pena, lástima o son las reglas del juego de las tertulias? No, son las reglas del juego y ya estamos acostumbrados a que tengas gente que opina en cualquier caso y sobre todo hay cosas que me sorprenden, ¿no? Pero bueno, ya no te sorprende nada, pero que tengas a una persona que te diga yo le rebatería al señor Lacalle, pero no tengo tiempo. Bueno, pues nada, estupendo. Pero
tanto, a mí hay una cosa que me pareció francamente entretenida, ¿no? Es el hecho de que una persona te rebata la evidencia de que si tú pagas una subvención le es mucho más cara al erario público que si tú le haces una reducción de impuestos, porque la reducción de impuestos no sale de mayor gasto, en cualquier caso, la vida. Vamos a hablar con Infoblogger, que acaba de regresar a Twitter. Bueno, ha regresado a Twitter, pero ya te lo han cerrado, ¿no? Ya me lo han cerrado. He durado 21 horas en Twitter. Soy la persona más censurada de la historia. ¿Pero qué has hecho? Nada, o sea, igual que las otras 4 veces que intenté volver a Twitter. O sea, yo soy la persona más censurada en Twitter de la historia. O sea, yo he intentado crearme con otro correo electrónico, con otro móvil, con una IP en Estados Unidos y me dura 20 horas las cuentas, me las suspenden. O sea, me las suspenden porque soy infoblogger y ponen exclusivamente en el correo estás intentando volver a Twitter cuando te hemos suspendido la cuenta, así que no puedes volver. O sea, que la ley de Trump no te ha servido para nada. No me ha servido de nada. Yo que estaba ahí un poco ilusionado, digo, a ver si me sirve de algo, pero bueno, Twitter me trata como un terrorista. O sea, yo no entiendo el hecho de que esté vetado de por vida una red social, pero en fin, es lo que hay. Vamos ya a la arena política y sobre todo a la arena económica, aprovechando que está Dani en la calle, pero voy a empezar con Isabel San Sebastián. Isabel, tenemos un mayo negro. La desescalada saca 387.000 personas del ERTE, pero el mercado laboral vive el peor mayo de su historia. La cifra total de desempleados asciende a 3.857.776 personas. ¿Te ha sorprendido este dato o te lo esperabas? Yo me esperaba un dato peor, la verdad, pero como soy una convencida de que la economía hay que dejársela a los economistas, yo me esperaba un dato todavía peor. Creo que lo peor no ha llegado, creo que el otoño va a ser terrorífico, pero prefiero que sea Daniel quien comente los datos económicos, que es el que sabe. Sí. Yo de hoy, noticia referida a Marlaska, a la mentira flagrante en la que ha sido pillado el ministro del Interior, Marlaska, en su absolutamente necesaria dimisión. Ha salido un documento, lo ha publicado el Confidencial, yo he tenido acceso al documento, lo he tuiteado. Hablaremos de eso luego. Me centraría en eso y en la traición de Ciudadanos, que no sé muy bien qué pinta apoyando a este gobierno con lo que sabemos. En cuanto a los datos del paro, son malos, podrían ser peores y es más, yo creo que serán incluso peores cuando pase el verano. Me quedo en un dato. Madrid ha tenido unos datos especialmente malos porque ya se cuidó el gobierno de impedir que la Comunidad de Madrid pasara de fase con el fin precisamente de provocar estos datos, de impedir que se iniciara la recuperación económica, de colocar a la Comunidad de Madrid, la locomotora de España gobernada por el Partido Popular, a la cola de la recuperación del empleo, en una maniobra absolutamente deliberada y de persecución a Madrid desde mi punto de vista. Pues voy con el analista económico Daniel Lacalle, que es un lujo tenerle. ¿Cómo valora usted los datos del desempleo? ¿Lo esperaba peores o no? ¿O son malos? Hombre, los datos es verdad que se temía una debacle absolutamente histórica, adicional a la que ya tuvimos en abril y que, claro, cuando estás estimando una debacle y sale un cataclismo, pues dices, hombre, pues no está la cosa tan mal, ¿verdad? Y es verdad que los datos no son tan malos como la cifra tan horrorosa que se estimaba. Pero claro, ¿por qué no son tan malos los datos? Pues fundamentalmente porque el empleo que se destruye sale de la fuerza laboral. Y por otro lado, otro factor importante es que la mayor parte del empleo que se está destruyendo viene en los autónomos vía cese de actividad. Entonces, si tú tomas los datos y dices, vamos a ver, tomamos los parados más las personas que están en ERTE, más los autónomos que están en cese de actividad, estamos hablando de prácticamente un 36% de la fuerza laboral que está en alguna manera, en alguna forma de desempleo. Esto no tiene parangón. Claro, es verdad que los ERTE no se contabilizan como paro, pero que se lo digan a cualquiera de las personas. Uno, que está en ERTE. Dos, que no ha cobrado todavía ese ERTE, que también es otro gran problema y un drama en este momento. 36% de la población activa en algún tipo de subsidio de desempleo no tiene comparación histórica, y yo creo que debemos ser muy cautelosos también, y yo creo que Isabel lo ha dicho muy bien. ¿Por qué los datos pueden ser peores después?
Pues porque hay otro dato en el desempleo de hoy que nos debería aterrar. Se han destruido 133.400 empresas en 2 meses. 133.400 empresas, para que la gente que nos está viendo, es que tenemos menos empresas hoy que teníamos en 2009. Eso significa que a largo plazo es mucho más difícil recuperar el empleo, mucho más difícil recuperar ingresos fiscales y que esas empresas, desafortunadamente, proyectos que seguramente se han hecho con enorme ilusión y con enorme trabajo por parte de sus dueños y sus trabajadores, han desaparecido. Y estos datos del paro, que como decías tú o Isabel, no son tan malos como se preveía, la hecatombe que podría haber venido, ¿te hace ser más optimista respecto a las previsiones económicas que ha planteado el gobierno a Europa? ¿O no hay una relación directa? El hecho de que haya ahora más empleo o menos paro del que podíamos pensar que iba a haber, ¿puede llenarnos de orgullo o de decir, ojo, que lo mismo las previsiones económicas que presentó el gobierno no eran tan malas y no va a afectar tanto a nuestro PIB la crisis del coronavirus? Bueno, lo primero es que tenemos que tener mucho cuidado con el Producto Interior Bruto en sí mismo. El Producto Interior Bruto se puede inflar y, de hecho, el único factor que está creciendo es el gasto público. Si tú te endeudas mucho y gastas mucho, el Producto Interior Bruto, eso suma al Producto Interior Bruto, aunque la economía esté en barrena. Pero en realidad no, los datos de desempleo aquí tienen un componente de estacionalidad. El dato de mayo, en cualquier caso, es el peor mayo de la serie histórica y, claro, también tener en cuenta que en todas estas estimaciones no hay una evidencia todavía de que se esté recuperando de manera seria ni la formación bruta de capital, la inversión, ni el consumo, que ante esa cantidad de paro y también, por supuesto, menor renta disponible por parte de los ciudadanos que están en alguna forma en esta situación, pues el consumo tampoco va a tirar de una manera importante. Yo creo que no, que en general las estimaciones de crecimiento de los gobiernos siempre son optimistas y en este caso las que ha lanzado el gobierno están más que desacreditadas. Yo creo que todos los analistas independientes tienen cifras de caída superior a la que está reflejando el gobierno. Vamos con Infoblogger, ahora volvemos con Daniel Lacalle. Isaac Montero, la chiquiministra, volvió a saltarse en 2019 todas las reglas fiscales con más déficit, gasto y deuda. Yo no sé qué opinión le merece esta ministra de Hacienda. Bueno, pues que es poco, chiqui, ¿no? Como si fuese calderilla. De todas formas, a mí me gustaría que Daniel Lacalle me explicara el titular que ha sacado Ignacio Escolar, que dice que el empleo vuelve a crecer en mayo con un aumento de 187.000 trabajadores. O sea, ¿qué significa este dato? O sea, no sé, cuando todos los titulares, todos los datos dicen que el empleo, o sea, que el desempleo ha crecido en 26.000 personas y que se han destruido muchísimos puestos de trabajo, pues Escolar ha publicado que hay un aumento de 187.000 trabajadores. Vamos a darle paso a Daniel Lacalle y lo aclara. Me parece bien. Eso es, si tú tienes a un montón de gente en ERTE, ¿de acuerdo? Y esas personas que están en ERTE pasan a estar vuelven a su puesto de trabajo, resulta que tú estás sacando artificialmente que ha aumentado la creación de empleo, porque no estás considerando en la cifra anterior que ese ERTE era destrucción de empleo. Es decir, está añadiendo como creación de empleo algo que en la cifra anterior no estaba considerando como destrucción de empleo, ¿sabes? O sea, si yo una persona en ERTE no la pongo en el paro, entonces el paro es más bajo de lo que realmente es. Pero si después, cuando esa persona sale del ERTE y vuelve a su puesto de trabajo, entonces me aparece como aumento gigantesco de la contratación, cuando en realidad no ha pasado nada, ¿sabes? En realidad lo que ha pasado es que esa persona tenía un expediente de regulación temporal y ha vuelto a su puesto de trabajo. Ha habido creación de empleo cero, ¿verdad? Isabel, voy contigo. ¿Qué te parece a ti la ministra de Hacienda? Bueno, es que los datos de... ¿Qué te parece a ti la chiquiministra de Hacienda?
María Jesús Montero, que ha vuelto a saltarse en 2019 todas las reglas fiscales con más déficit, gasto y deuda. Esto es lo que nos heredó el PSOE de los seres, nos la regaló con papel de regalo. Bueno, es que efectivamente, o sea, a esta ministra ya la conocemos, ya dejó su legado en Andalucía con la ruina absoluta de la que está intentando salir esa comunidad muy lentamente con otros gestores bastante más serios. Pero es que en este gobierno todos son mentiras, todos son mentiras. Luego irán a poner la mano en Europa y si Europa pone condiciones, los malos de la película serán, como siempre, los países del norte de Europa que son insolidarios y no quieren ayudar a salir de la crisis, etcétera. No puede ser, o sea, esto es evidente que los países no pueden hacer lo que les da la gana con dinero ajeno y esto es lo que está intentando hacer esta ministra. Repito, me da mucho de con estando presente Daniel Lacalle porque yo no soy Marta Nebot, entonces intento hablar de lo que sé o por lo menos no de lo que no sé, sobre todo cuando hay una autoridad en la materia. Lo que sí quisiera decirle a nuestro amigo blogger es que los datos de empleo, los de este mes concretamente, conviene verlos no del mes pasado a este mes, sino del año pasado a este año, o sea, de mayo a mayo. Y ahí la caída de empleo es brutal. Más allá de las trampas que se hagan en solitario el gobierno con el inefable auxilio del señor Escolar, como siempre, y de que saquen datos de contexto, que nos den los datos de afiliación a la Seguridad Social por un lado y por otro lado los datos de empleo y de paro, etcétera, o de sacar de un ERTE, meter en un ERTE, tendrá Dani los datos en la cabeza. Yo ahora mismo no los tengo en la cabeza, pero los he oído esta mañana. De mayo del año pasado a mayo de este año se han perdido 100.000 empleos. Muchísimo. Y esa es la situación real. Y la situación real que se palpa en las familias y que se palpa en la caída del consumo y en el miedo que hay en la sociedad, porque el que no está en un ERTE efectivamente es un autónomo que está o ya cerrado o a punto de cerrar, o ya ha despedido a sus empleados o está a punto de despedir. O sea, la situación de la economía española es dramática y más dramática se va a poner. Y no hace falta ser un experto en economía para saberlo. Basta salir o hablar con tus familiares, hablar con tus amigos, verlo cómo están las tiendas, que están vacías, las que están abiertas. En fin, sí. Es una situación muy dura. La tenemos nosotros mismos. Yo no sé vosotros. A mí se me han caído los ingresos un 60% o un 70%. Sí. Desde que empezó esta epidemia. O sea, que no hay que irse muy lejos a buscar. ¿Cuándo va a venir el golpe duro a la economía española? ¿A la vuelta del verano? Porque el gobierno fía la recuperación económica o la recuperación del turismo al turismo nacional. Yo soy de Marbella y todos los empresarios hosteleros se están volviendo locos porque es que el turismo extranjero no va a venir, se están yendo a otros países y el turismo nacional no va a pagar los precios que pagaban los rusos, los británicos y los holandeses o los checoslovacos. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de la realidad? Vamos a tener esa bofetada en forma de crisis económica real. ¿Cuándo prevé usted? Hombre, yo creo que el mayor riesgo es cuando se transformen los ERTES en ERES, es decir, estas especies de regulación temporal de empleo, una parte muy importante, las estimaciones, yo creo que de consenso, es que aproximadamente 1 de cada 3 podría pasar a ser desempleo absoluto y, sobre todo, claro, muchas empresas ahora mismo están funcionando, como se dice, zombificadas. Es decir, han pedido una serie de préstamos para sobrevivir. Esos préstamos se les han concedido vía los avales que se han puesto encima de la mesa y los bancos, que la verdad es que están dando todo tipo de facilidades, pero claro, eso dura un tiempo. Sí, en septiembre podemos encontrarnos varios escenarios, pero sabemos varias cosas, ¿no? Nunca jamás ha habido una pandemia sin un rebrote. Bueno, si se lleva a cabo, si viene un rebrote y ese rebrote aparece con unas medidas de cierre forzoso tan absolutamente incompetentes como las que se han tomado antes, pues el impacto ya será doble, porque le va a pillar a las pequeñas y medianas empresas. Hoy sacaba un informe Crédito y Caución que mostraba que el endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas se mueve entre el 60 y el 80%, pero eso está teniendo en cuenta los resultados y los beneficios del año 2019. Con el desplome absoluto de ingresos del año 2020, pues ese endeudamiento ya es muchísimo mayor. No solamente, entonces nos enfrentamos a un riesgo de una crisis que pasa de ser una crisis por una cuestión sanitaria a una crisis de solvencia.
Hombre, el riesgo es que, claro, si tú lo que has dado, que es lo que ha hecho el gobierno, ha sido toda una serie de medidas que lo que permiten a las empresas es, como máximo, endeudarse para pagar impuestos en el futuro, te encuentras con que se te van acumulando los costes fijos, se te van acumulando los impuestos a pagar y, como decía Isabel, si las personas y los autónomos y las empresas que mejor se están enfrentando, que mejores posibilidades tienen en un entorno como este, están encontrándose con caídas de ingresos del 30 al 60%, imagínate para la inmensa mayoría del tejido empresarial de España, que son no pequeñas y medianas empresas. La gente cuando piensa en pequeñas y medianas empresas piensa en una fábrica con 30 o 40 empleados. Eso es una gran empresa. Una pyme en España es una empresa con muy pocos empleados, 2, a lo mejor 3, ¿no? Y yo creo que el riesgo es que, claro, vamos a ver una recuperación. Por supuesto, claro, si tú tienes una caída, volvemos a lo del empleo, ¿no? Si tú tienes una caída en un mes del 70%, después vas a tener una recuperación otro mes del 20%. Y claro, veremos el titular, como decía antes Infoblogger, ¿no? Veremos entonces el titular de alguien diciendo la economía española se recupera un 20% en un mes. No, hombre, es que tienes que ver la caída anterior. Entonces, yo creo que el riesgo es que el gobierno ha tomado medidas ¿para qué? Para apalancar, endeudar enormemente la economía para una recuperación en V. Y las recuperaciones en L son las más frecuentes. El otro día puse yo un vídeo en mi canal de YouTube mostrando cómo la historia lo que nos muestra es que desde 1999 la inmensa mayoría de las recuperaciones son en L. Por lo tanto, va a pillar a un sector financiero que ha dado muchísimos préstamos, a un sector privado que ha pedido muchos préstamos y un crecimiento que probablemente, yo creo, va a ser muy inferior en recuperación de lo que muchos están estimando. Daniel, te leo 2 titulares y te libero ya porque me preocupa mucho que una consultora internacional suspenda al gobierno por falta de transparencia económica durante la crisis y ayer conocíamos que Moncloa propone como responsable de la Comisión Nacional del Mercado y Competencia a Cani Fernández, una abogada muy cercana a Iván Redondo, abogada de la Moncloa. ¿Eso cómo se va a traducir? ¿Cómo ha sentado eso en el mercado financiero? Usted tiene contactos con grandes empresas. ¿Tenemos que tomar la conciencia ya de que el poder económico va a sufrir un asalto por parte de Moncloa? Esta comisión también presiona mucho a las televisiones a la hora de imponerles sanciones, es una forma de controlar a las televisiones. ¿Qué se esconde detrás de este nombramiento que ha sido además decisión de Iván Redondo de poner a uno de sus jinetes ahí en esa comisión tan sensible? La importancia de tener reguladores independientes y la razón por la que se llevó a cabo el proceso de independización de la CNMC es porque es una exigencia de, en general, todos los inversores y todos. ¿Qué impacto tiene esto? De momento, ninguno, porque yo siempre digo que en muchas ocasiones, no solamente le pasa a España, pero le pasa también a Italia y le pasa a Portugal, tenemos la enorme suerte de que toda esta cantidad de cosas de las que estás hablando tú ahora o las que está hablando Isabel, etcétera, no las lee ni las escucha el inversor medio. Y que la credibilidad y la confianza en España suele ser muy alta, y lo fue incluso en el pico de la crisis del 2008. Pero obviamente no es positivo el hecho de que, no solamente no es positivo, es negativo que el regulador no sea independiente. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un país muy cercano, Italia, que tiene una autoridad reguladora en el mercado eléctrico que es famosa por su nivel de independencia, y eso ha sido un factor esencial a la hora de atraer inversión. Entonces, claro, ahora, en un momento en el que las bolsas están en euforia por inyecciones masivas de liquidez y anuncios enormes de planes de estímulo, pues obviamente eso no se nota. ¿Pero en qué sí se nota? Se nota probablemente en la inversión financiera directa y en lo que es
real en la economía, en invertir en empresas, si lo que temes es que las decisiones del regulador puedan estar influenciadas por el poder político. Y mezclando un poco economía con la actualidad política, ya sabes que Ciudadanos y IRC van a apoyar otra prórroga del estado de alarma. ¿Cómo influye esta nueva prórroga del estado de alarma en el PIB, en la economía? Estamos viendo cómo se han quejado amargamente de la Comunidad de Madrid, que por culpa de haber secuestrado la economía durante más tiempo, haber obligado a Madrid a pasar de fase mucho más tarde que otras comunidades autónomas, hemos visto cómo se han pagado peajes políticos, se ha permitido pasar de fase en el País Vasco por el mero hecho de un pacto con el PNV cuando se tenían peores datos que en la Costa del Sol. En Málaga todavía se llevan las manos en la cabeza. Hoy hablaba con un hotelero muy conocido que decía, aquí seguimos en fase 2 y no entendemos por qué. ¿Cómo va a afectar la economía otra prórroga más del estado de alarma? Hombre, desde luego afecta en el sentido de que cuanto más se prorrogue el estado de alarma en un periodo en el que muchos sectores generan aproximadamente el 70-80% de sus ingresos anuales, pues es claramente negativo. ¿Cómo afecta también de manera negativa? Por la aleatoriedad. Porque si el inversor o el ciudadano medio percibe que estos cambios no están decididos por cuestiones técnicas, sino que se deciden por cuestiones aleatorias y políticas, pues claro, muchísima gente va a tomar la decisión de no entrar en ese debate, ¿no? Y claro, tenemos una ventana muy corta para que se recupere la economía y el empleo. Esa ventana muy corta es ¿cuál? Esa ventana es en la que la posición general de los países de la Unión Europea es de buscar el relanzamiento de la economía en general de la Unión Europea. Todavía no estamos en la fase en la que los países de la Unión Europea dicen, un momento, yo ya dejo de fiarme de ustedes porque no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando y, por lo tanto, se ha acabado, digamos, la buena voluntad y empezamos con las exigencias. Pues muchísimas gracias, Daniel Lacalle. Compren su libro, síganlo en su canal de YouTube, que yo soy suscriptor, es muy recomendable. Y sobre todo yo voy siempre con la pasión de un niño que quiere aprender. Yo ese estigma de Marta Nebot, pues nunca lo llevaré, ¿no? Cada vez que me sientan con Daniel Lacalle en una mesa de tertulia, que siempre es un placer coincidir contigo, y gracias por tu tiempo aquí, que sabemos que tienes la agenda apretada. Así que sigan su libro, cómprenlo y síganle en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo a todos y perdonad que vaya mal de tiempo. Y un beso muy fuerte. A tu casa, más. Ahora vamos a la arena política. Hasta luego, un abrazo. Vamos ya a la arena política porque he introducido un tema que le gusta mucho a Isabel San Sebastián porque ella pone la sonrisa de pillina. Hay que entonar ya la muerte política de Ciudadanos porque yo creo que lo que están haciendo es una locura. O sea, una sexta prórroga del estado de alarma, la tercera, cuando hace unas semanas Pedro Sánchez se rió de Ciudadanos, pactó a su espalda una derogación de la reforma laboral con los proetarras de Bildu a través de Adriana Lastra y en Ciudadanos, en vez de haber tenido orgullo y el coraje de decir hasta aquí hemos llegado, siguen dándole un balón de oxígeno a un presidente fake, a un presidente que ha alentado manifestaciones feministas que han sido muy perniciosas para nosotros porque han multiplicado el número de muertos y que es un presidente gravemente irresponsable. Además es que no está justificado ya otra prórroga más del estado de alarma cuando según los datos oficiales del gobierno ya no hay muertos por coronavirus, ¿no? Bueno, primera trola es que ya no haya muertos por coronavirus. Ojalá fuera cierto que ya no hay muertos por coronavirus, pero los hay. Sí, este dato lo están dando las comunidades autónomas. Pero sí, volviendo a Ciudadanos, simplemente un dato, lo habéis mostrado en la pantalla. Del año de mayo del 19 a mayo de 2020, o sea, en el último año hay 770.000 parados más. 770.000, que se dice pronto, ¿eh? Esto para zanjar el tema anterior. En cuanto a Ciudadanos, pues yo creo que sí, efectivamente esto es un suicidio. Es más, además me he pasado toda la mañana hablando con unos y con otros y me consta que hay muchos. Me consta que hay... sí, es que tenía una llamada entrando, no. Perdón. Arranca. Arranco. Me consta que hay muchos dirigentes de Ciudadanos que no entienden esto, que están... Pero gente muy importante a nivel en la dirección de Ciudadanos que no entienden. Que ya les costó entender la última prórroga y que esta directamente no la entienden, lo han dicho donde lo tienen que decir, no han recibido explicaciones porque esta decisión se ha tomado sin explicársela al propio partido
La explicación oficial, me dicen, es que, bueno, que hay que intentar aportar moderación y aportar diálogo y no alimentar la crispación, porque esto es muy peligroso, porque estamos llegando a un nivel de crispación muy peligroso. Pero claro, que un partido como Ciudadanos se preste a apoyar un gobierno que está pactando la mesa con los independentistas, para julio, además, para ahora mismo, con los independentistas de Esquerra, que ha pactado con Bildu a sus espaldas, que ha pactado con el PNV, además, cosas incompatibles, con lo cual yo le decía a un dirigente de Ciudadanos esta mañana, pero vosotros ¿a quién creéis que va a engañar al gobierno? ¿A vosotros o al PNV? O sea, ¿de verdad creéis que el PNV, con quien gobierna en el País Vasco, con quien pretende volver a gobernar en el País Vasco, con quien pactó la elección de Pedro Sánchez, se va a dejar engañar? ¿O vosotros os vais a dejar engañar y vais a ser los engañados? No lo sé. Yo no sé si esto es una operación de despacho, si hay algún banco de por medio, o si está el IBEX, o si sencillamente que se han vuelto imbéciles. Pero creo que les va a costar muchísimos votos por la derecha, prácticamente todos los que le vinieron de desencantados del PP, y no creo que vayan a pescar mucho en la izquierda. Luego, yo creo que políticamente es una operación ruinosa. Isabel, además a mí me está dejando mucho que desear Edmundo Val, que yo le tenía mucha estima, un abogado del Estado que fue cesado porque él quería imponer una pena mucho más alta a los golpistas, la pena de rebelión, y al final el gobierno presionó para cargárselo y puso a otro abogado del Estado que impuso ya la pena más baja, y ya tenemos lo que ha pasado en Cataluña, y los golpistas están en la práctica en la calle. Edmundo Val es el que está liderando toda esta operación con el señor Espejo, un dirigente de Ciudadanos de Cataluña, en el cual Inés Arrimadas se fía mucho. Yo hablo también con dirigentes de Ciudadanos, coincido contigo en que no entienden nada, sobre todo cuando la primera prórroga del estado de alarma provocó la salida de Girauta, que es un referente moral e intelectual y columnista de ABC. La segunda prórroga del estado de alarma provocó la salida de otro prescriptor importante para la militancia de Ciudadanos, Marcos de Quinto, un empresario con la vida solucionada, pero con muchos seguidores en redes sociales y con un discurso contundente. Esta tercera prórroga del estado de alarma, ¿qué va a provocar? La salida de Toni Cantó. ¿Crees que va a haber más fuga masiva? ¿Que los sondeos que va a hacer Narciso Michavila para ABC van a dar un pronóstico aún peor para Ciudadanos? ¿Crees que esto va a tener un coste político inmediato o no? Inmediato no lo sé, porque luego ya está otras hipótesis más perversas, que es que hayan pactado algún tipo de maniobra en la Comunidad de Madrid. Me juran y me perjuran que no, que en la Comunidad de Madrid no hay nada, que no va a haber moción de censura y que por ahí no hay nada, no lo sé. No eso se fían mucho. Me juran y me perjuran eso me juran mis fuentes. ¿Perdón? En el PP en Madrid no se fían mucho de Ciudadanos, en el entorno de Díaz Ayuso. No, en el PP en Madrid no, a mí me juran en fuentes de Ciudadanos que en Madrid no van a hacer nada, pero me consta que en el PP están muy inquietos con esa posibilidad y no lo sé, la verdad es que no sé qué coste, si el coste va a ser inmediato o no. Girauta se fueron otros líderes ciudadanos y otros con quienes yo he hablado hoy mismo no tienen pensado irse, por lo menos con carácter inmediato, pero están muy molestos. No sé, de momento hay algún tipo de, alguna coartada, aunque remota, pero hay alguna coartada sanitaria para apoyar el estado de alarma, pero en el momento en el que se empiecen a negociar los presupuestos, si es que empiezan a negociar los presupuestos, como hoy ha dicho el ministro Garzón, vaya ministro, supongo que entonces sí que habrá más bajas y el coste será más alto, ¿no? Porque entonces ya no se podrán exhibir ni siquiera, exhibir ni siquiera esas coartadas de no, es que no hay otra forma de garantizar la salud y tal y cual, supongo. Es que, Infoblogger, estamos esperando un vídeo sobre la veleta naranja, porque claro, estos nuevos pasos de Ciudadanos... Es que, no entiendo nada. Sí, o sea, tengo pendiente hacer un vídeo sobre la veleta naranja, pero el que voy a sacar próximamente va a ser sobre Marlaska. Porque creo que es necesario hacer una recopilación de todo. Lo vamos a tocar más adelante. Me interesa saber tu opinión de Ciudadanos, porque además lo que ha conseguido, que lo está vendiendo a bombo y platillo, Edmundo Val, son las migajas, son migajas. Es decir, no está justificado no sé. No, nada. O sea, es que además que ni siquiera eran necesarios sus votos, porque ya tenía el apoyo con la abstención de Esquerra Republicana y del PNV, y ni siquiera era necesario que Ciudadanos apoyara el estado de alarma para que saliera adelante. Entonces, yo lo único que puedo entender de la estrategia de Ciudadanos, lo único que me cabe a mí en la cabeza es que estén intentando pescar en el voto desencantado del Partido Socialista. Es lo único que a mí me entra en la cabeza para que estén haciendo eso. Como ya han caído totalmente en el voto de la derecha, porque ya ahí no pueden pescar nada, se han quedado en 10 escaños y saben que está todo el pescado repartido entre PP y Vox,
pues ahora se han lanzado por el voto supuestamente desencantado del Partido Socialista. Lo que Ciudadanos no sabe, o al menos yo creo que no sabe, es que no hay voto desencantado del Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista no ha bajado la intención de voto absolutamente nadie y ahí van a seguir, no van a conseguir nada del Y el Partido voto Socialista. desencantado del Partido Socialista, al menos el que yo me he cruzado en la calle, en las manifestaciones cívicas, se ha pasado directamente a Vox. Es decir, Vox está pescando en muchos caladeros. El 25% de los votantes de Vox era gente que venía de entornos de PSOE y Podemos, porque son las personas más humildes que están desencantados con estos partidos, que no están preocupados por ellos. Voy a dar paso a Isabel, porque Isabel, te leo las migajas que ha conseguido Ciudadanos, que recuérdame, pero yo creo que esto ya estaba aprobado en la segunda prórroga del estado de alarma. Nada, no ha conseguido nada. La desvinculación no ha conseguido... del estado de alarma, el plan B para una desescalada ordenada, moratoria fiscal para autónomos y pymes y coordinación con las comunidades autónomas. Entre esto y nada, me quedo con la nada y no apoyar nada, a no ha conseguido nada. ¿Eh? No han conseguido absolutamente nada. Por eso, desde luego, la razón por la cual están apoyando al gobierno no es lo que han conseguido, porque no han conseguido nada. En términos prácticos, absolutamente nada. Que la desescalada sea igual en todos los territorios, en todas las comunidades, pero si han pactado lo contrario con el PNV y con Esquerra. ¿Y a ustedes a quién creen que van a hacer caso? O sea, es evidente que no han conseguido nada. Luego, en la teoría del pescar en los caladeros del centro izquierda es la que alimentan las encuestas del CIS, por ejemplo, ¿no? Y alguna otra también. O sea, hay alguna encuesta, la que más, la del CIS, que les da que crecen mucho con esta actitud de sumisión al gobierno socialcomunista. Eso hace crecer a Ciudadanos. Hombre, desde luego lo que les da es comentarios favorables en La Sexta, en Televisión Española, en la SER, etcétera, en los medios afines al gobierno, les da presencia y les da mimitos y cariños, ¿no? ¿Eso es lo que estaban buscando? Pues no lo sé, es posible. Votos yo creo que más allá de las trolas de las encuestas del CIS no les va a dar ninguno y les va a quitar muchísimos. O sea, bueno, hay dos formas de ver lo que les pasó en la debacle electoral. Hay quien vio que habían bajado porque no apoyaron al PSOE y hay quien vio que habían bajado porque en el último momento dijeron que sí apoyaban al PSOE después de haber estado sosteniendo lo contrario. ¿Por qué bajaron? Yo no lo sé. Probablemente porque en las épocas de gran crisis la gente tiende a refugiarse en el voto conservador y los de izquierda se refugian en el voto conservador del PSOE y los de derechas en el voto conservador del PP y se desaparece el hueco para una opción como Ciudadanos. Pero desde luego con esta traición, yo de lo que estoy segura es de que con esta traición formidable a sus votantes, Ciudadanos ha perdido cualquier tipo de decencia o de motivo ético, de halo ético que pudiera conservar. Ciudadanos está muerto directamente, está muerto en términos éticos y yo creo que está muerto en términos políticos. Vamos con tu tema favorito del día, el mío también lo es, y ahora daremos paso a Isaac Parejo, infoblogger, la carta interna donde se le exigía el cese a Pérez de los Cobos por no darle una investigación que salpica al gobierno y que era una investigación que le estaba pidiendo la juez Rodríguez Medel al jefe de la Guardia Civil. ¿A ti no te ha parecido esto gravísimo para que el señor Marlaska hoy dimita o alguien lo cese? Porque a mí me parece que hacía muchísimo tiempo que no veíamos algo así, una investigación judicial de presiones tan fuertes y que ya se reconozca en una carta que fue por una injerencia política, ¿no? Es que lo leo, me vas a permitir que lo lea, por si algún espectador no lo lee bien. Por pérdida de confianza de esta dirección, o sea, se le cesa por pérdida de confianza de esta dirección general y del equipo de dirección del Ministerio de Interior por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo de policía judicial y con fines de conocimiento. O sea, se le está cesando por no cometer una ilegalidad. O sea, ese cese es ilegal. O sea, le están poniendo al coronel de los Cobos en la tesitura de o comete usted un delito o le cesamos. Pues evidentemente en la Constitución española y en la legislación española se dice que las órdenes ilegales no hay que cumplirlas. No hay que cumplirlas. ¿Qué hace el coronel Pérez de los Cobos? Atenerse a su honor y a la ley y no cumplirla. Y entonces le cesan. Con lo cual, Marlaska mintió. Primero, la directora general de la Guardia Civil, por orden evidentemente del ministro, cursó una orden ilegal a este coronel. Después lo cesó por no cumplir esa orden ilegal. Y después Marlaska ha mentido en sede parlamentaria negando que el cese tuviera nada que ver con esta petición. Bueno, yo creo que es que está quemado este ministro, no, achicharrado. Tendría que estar ya dimitido él y toda la cúpula del ministerio, como le ha recordado hoy muy bien Cayetano Álvarez de Toledo. Como bien has dicho, el pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Marlaska negó en redondo
que esto tuviese algo que ver con la investigación del 8M. Ahora vemos este documento, esta nota oficial, esta nota interna, que no sabemos quién la ha filtrado, pero está claro, el que la ha filtrado está buscando la dimisión de Marlaska. Hay mucho cabreo en la Guardia Civil. No sabemos si esta filtración pertenece a parte del gobierno que está enfrentado a Marlaska. Ábalos y Marlaska se llevan a matar. Hay que recordar que Marlaska es el que mete en el lío de Delphi al ministro Ábalos, y así lo he podido corroborar con fuentes próximas al ministro de Fomento Ábalos. Vamos a escuchar lo que dijo hace una semana Marlaska, que hay que tener jeta para mentir y saber que hay una hemeroteca que te la vamos a sacar. Pues aquí está, lo que dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre el cese de Pérez de los Cobos, que él dijo que simplemente había respondido a una simple reestructuración de equipos. Lo vemos. Ni yo, ni nadie del Ministerio, ni la Dirección General de la Guardia Civil ha interesado ni interesó del señor Pérez de los Cobos ni el informe ni conocimiento sobre el contenido del informe al que usted me ha hecho la pregunta. Si queda así ya claro, y en la comisión, se lo repito, se me había olvidado, quizá, lo repito, ni este ministro, ni nadie del Ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil, evidentemente el Ministerio del Interior, nadie ha solicitado al señor Pérez de los Cobos, al coronel Pérez de los Cobos, ni el informe, ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho. Ya sé cómo vas a empezar tu próximo vídeo, porque esta hemeroteca es espectacular, de hace una semana. Es que al gobierno del PSOE no les pasa factura las mentiras, porque yo hacía tiempo, hoy viendo el papel y lo que había dicho el ministro hace una semana, que no veía a un mentiroso, o sea, tan compulsivo como Marlaska, además chulo, de se lo repito, la cara de mayo era un poema, ¿no? El diputado del PP. Mira, yo me estoy acordando estos días de un ministro llamado José Manuel Soria, al que se le linchó públicamente, al que se le hizo dimitir, bueno, se le cesó, por tener una empresa offshore en Panamá totalmente legal, sin cometer ninguna ilegalidad, 14 años antes de ser ministro, y simplemente por mentir, por haber dicho que no tenía esa empresa y luego si la tenía, se le linchó públicamente en todas partes. Y aquí tenemos a un ministro que ha instado a un guardia civil a cometer un delito, que además ha mentido diciendo que que estaban remodelando la Guardia Civil y que por eso lo había cesado por pérdida de confianza, primero por pérdida de confianza, luego porque estaba remodelando la Guardia Civil, por eso instó a que cometiera un delito, a que le informara de órdenes judiciales que solo tenía que informar a juez. Bueno, una injerencia absoluta que seguramente constituiría un delito de obstrucción a la justicia. Y resulta que aquí no dimite. O sea, la doble vara de medir del Partido Socialista es inmensa, porque yo tengo toda la hemeroteca yo lo tengo en la cabeza siempre. Siempre que pasan cosas de esta me acuerdo de todo lo que el Partido Socialista hizo cuando estaba gobernando el PP. Y hoy se me ha venido a la mente no solo José Manuel Soria, sino otros muchísimos cargos públicos del Partido Popular a los que se les linchó y se les hizo dimitir simplemente por estar investigados, y luego resultó que eran absueltos y tuvieron que dimitir. Se les destrozó la vida pública y política por nada. Y a este señor, que seguramente acabe en un banquillo, pues resulta que nos lo vamos a tener que comer toda la legislatura, porque yo creo que no va a dimitir. Y le están apoyando, de hecho, dentro del gobierno. Isabel, ¿cuánto vamos a tener que tragar los españoles con las chulerías de Marlaska? ¿Quién crees que está detrás de esta filtración perversísima? Llevamos ya 2 días de filtraciones brutales contra Irene Montero, que la deja fuera de juego, y esta Marlaska debería haberle dejado fuera de juego, provocarle la dimisión. Si fuese ministro del Interior del PP ya se habría ido, ya se habría encargado Federico Herrera de haberme montado un dispositivo en su casa de 24 horas al día para hacer programas especiales. Pero es que me parece increíble que en un papel se reconozca que cesan a una persona porque no le dan cuenta de las investigaciones judiciales que salpican al gobierno. Es decir, es la investigación que hay una jueza que investiga al delegado del Gobierno de Madrid por alentar unas manifestaciones del 8M, que ya está imputado, sabiendo que no era pertinente por las recomendaciones sanitarias. ¿Cómo te quedas? No, es que no. O sea, yo es que creo que yo no recuerdo, llevo 30 años haciendo política, no recuerdo un caso en el que quede demostrado con un documento que el Ministerio del Interior ordena a un coronel de la Guardia Civil, ni siquiera de la policía, se recuerda una cosa semejante, cometer un delito, que es lo que le ordenaron a Pérez de los Cobos, cometer un delito, desobedecer a la juez y filtrar información, proporcionar información sobre una investigación judicial que la propia juez había declarado secreta y que la propia juez había pedido a la Guardia Civil que la tratara con la máxima confidencialidad. O sea,
se les ha ordenado, se le ha ordenado a este coronel cometer un delito. Se le cesa por no acceder a cometer ese delito y el ministro miente como un bellaco en sede parlamentaria. Esto tendría que haber provocado su dimisión ya. La ha pedido el PP, la ha pedido Vox, la ha pedido Ciudadanos. Evidentemente el gobierno lo está amparando. De momento, vamos a ver cuánto tiempo dura el amparo, pero es gravísimo. Ahora bien, esto lo que hace es dar mucha munición a la juez que está investigando el caso del 8M. Mucha munición. La juez Medel tiene, con esta orden, con este documento, tiene una munición muy poderosa en sus manos y la propia Guardia Civil ve reforzada la credibilidad del informe que ya tiene en su poder y de los otros que está elaborando la Guardia Civil y que apuntan, por ejemplo, al portavoz del Ministerio de Sanidad, ¿no? A Fernando Simón, etcétera, etcétera. Hoy publica OK Diario informaciones muy interesantes sobre eso. Respecto de quién ha filtrado el informe, yo no sé quién lo ha filtrado, pero desde luego me consta que el malestar en la Guardia Civil es estratosférico. En la Guardia Civil hay un cabreo, hay un malestar estratosférico y en consecuencia supongo que la filtración viene de ahí. No, y además es que, o sea, Pérez de los Cobos va a denunciar su cese a la justicia porque está claro que él seguía órdenes de una jueza. ¿Me puedes perdonar un momento? Sí, voy a dar paso. Un momento. Dale paso al Infoblogger, que tengo que ir a abrir la puerta. Un segundito. No me hagas un Merros Place, todo está bien. Infoblogger, Moncloa, claro, lo va a proteger a Marlaska porque Marlaska seguía órdenes. Es decir, cuando se produjeron esas llamadas el domingo anterior al cese de Pérez de los Cobos, la directora general de la Guardia Civil llama a Pérez de los Cobos. Esperemos que esa grabación esté acreditada ya y que Pérez de los Cobos lo pueda utilizar en su juicio. Le mando un fuerte abrazo de aquí. De hecho, conozco a gente muy cercana y me hablan de que está indignado y que va a ir hasta el final a nivel judicial contra el gobierno. Pero claro, Marlaska seguía órdenes de Moncloa. ¿Tú crees que le van a dejar caer o no? Porque esas llamadas fueron de una presión enorme. Es como si yo llamo, o sea, en este país hay una independencia judicial en teoría. Es como si yo, en algún caso en el que estoy imputado, llamo al jefe de la Policía Nacional, al jefe de la Guardia Civil, pidiendo que me den la información de secreto de sumario a la que yo no debería acceder. O sea, a mí me parece gravísimo. ¿Le va a proteger Moncloa o no? Yo creo que sí. O sea, el ministro Marlaska es una de las cabezas más potentes de este gobierno. O sea, si cae Marlaska, se desmorona el gobierno entero. Otra cosa es si fuera parte de Podemos, el ministerio. Pero el ministerio pertenece al Partido Socialista, entonces yo creo que no lo va a dejar caer. Y hay una cosa muy importante que hay que aclarar porque lo está usando la izquierda mediática y los partidos que están en el gobierno, etcétera, para justificar este cese y toda esta historia, que es que el supuesto informe, el informe sobre el 8M, pues que está lleno de disparates, que está lleno de bulos, que está lleno de mentiras, etcétera. Es que eso es irrelevante. O sea, hay que hacer hincapié en que, aunque el informe fuera el Padre Nuestro escrito en chino, da igual lo que hubiera en ese informe. El hecho es que se le ha cesado por no dar cuenta a Marlaska de ese informe. El contenido es irrelevante, da igual lo que hubiera en ese informe. Además, el hecho grave, no es verdad que esté lleno de bulos, lo hemos visto. Sí, claro, eso ya es propaganda de medios que han recibido publicidad institucional, mucha pasta del gobierno, para desacreditar ese informe. Medios que no desacreditaban los informes de la Guardia Civil cuando cometían fallos, por ejemplo, contra el PP, esos informes de Luis el Cabrón, del caso Gürtel, que luego quedaron desacreditados, otros informes del caso Lezo. Por lo tanto, máximo respeto a las investigaciones judiciales, a las investigaciones de la Guardia Civil y trasladarle un fuerte abrazo a todos nuestros suscriptores, sí, que además hay muchos agentes. No sé si Isabel está ya por ahí. Me dice el realizador. Ya estoy. Perdón. Nada. Perdón. Yo quiero abrir la puerta. Isabel, 2 doctoras de la delegación del gobierno, cuenta hoy OK Diario, admiten a la Guardia Civil que el 8M disparó los contagios, lo que todos sabemos, lo que dijo Díaz Ayuso, que convirtió Madrid en un infectódromo, colapso sanitario y miles de muertos, ¿no? ¿Qué te parece esta información? Bueno, y lo que dice la ministra Montero, que lo reconoce. Sí, el COVID, pero no lo voy a decir, o sea, que es algo muy gordo. Me parece tremendo, o sea, me parece que las maniobras de distracción que estuvimos comentando la semana pasada de Iglesias, de sus provocaciones, sus barbaridades para cambiar el foco, para hablar desde golpes de Estado, de tal, de cual, de fachas y de todas estas bobadas, están encaminadas básicamente a ocultar eso, que está muy relacionado con lo de Pérez de los Cobos y Marlaska. Aquí hay una investigación en curso de una juez
que puede llevar muy lejos y que puede implicar a todo el gobierno por negligencia culposa en el contagio y en la muerte de miles de personas. Y esa investigación es muy grave. Y el gobierno está muy preocupado por ella, porque se le están complicando las cosas rapidísimamente. Y para intentar desactivar esa investigación y que puede, como digo, llevar a varios miembros del gobierno al banquillo y al gobierno a una situación crítica, se llegó al extremo de intentar doblar el pulso a un coronel de la Guardia Civil sin darse cuenta de que un coronel de la Guardia Civil no se deja intimidar ni por el poder político ni por nadie. Y todo esto está muy relacionado. En el fondo, en el trasfondo de este asunto está exactamente eso. Están los actos del 8 de marzo, está la negligencia del gobierno y están los miles de muertos probablemente imputables a esa negligencia. Y ahí está todo. El gobierno va a intentar resistir hasta el último hombre, por supuesto. Van a intentar tapar esa culpa mientras puedan. La cuestión es si pueden. Yo espero que no puedan. Como decía, la oposición ha actuado muy contundente hoy contra Grande Marlaska. Todo el mundo pide su dimisión. Cayetana Álvarez de Toledo, vamos a escuchar un total donde dice que la dimisión de Fernando Grande Marlaska se debe producir hoy mismo. De hecho, ha anunciado que el Partido Popular va a presentar una petición para la reprobación de Fernando Grande Marlaska en el Congreso. La escuchamos y lo comentamos. El Grupo Parlamentario del Partido Popular ha manifestado desde hace tiempo nuestra honda y gravísima preocupación por la salud democrática del Estado de Derecho español. Y que los datos que hemos conocido hoy, la noticia que hemos conocido hoy, viene a confirmar la justificación de esa honda y grave preocupación por la salud democrática. Fernando Grande Marlaska fue un buen juez, un hombre respetado y en un terreno especialmente sensible, como he dicho, en la defensa precisamente de las libertades y los derechos democráticos frente a sus principales agresores, en su caso, los terroristas. Pero hoy es un ministro acabado y debe abandonar su cargo hoy mismo, como tienen que abandonarlo toda la cúpula de Interior, de arriba abajo, es decir, ministro, secretario de Estado y, en este caso, directora general de la Guardia Civil. La continuidad del señor Marlaska al frente del Ministerio del Interior es, en nuestra opinión, absolutamente inconcebible desde cualquier punto de vista. Desde el punto de vista democrático, político, moral, incluso personal. Pedimos, por tanto, reclamamos, exigimos su dimisión y además hoy mismo vamos a presentar una petición para su reprobación en el Pleno del Congreso a través de una proposición no de ley. Como saben ustedes, todavía no se pueden debatir esas proposiciones, pero en cuanto se debatan, se puedan debatir, se debatirá. Aunque, insisto, en que en nuestra opinión la dimisión se debe producir hoy mismo. Y lo pedimos porque hemos conocido el escrito se ha hecho público, mediante el cual la directora general de la Guardia Civil propone al secretario de Estado de Seguridad el cese del coronel Pérez de los Cobos con el argumento de que no informó del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil. Es decir, es un documento impresionante y gravísimo. Es un documento en el cual Interior reconoce por escrito que han cesado a un coronel de la Guardia Civil porque se negó a cometer un delito. Es decir, se confirma que el ministro de Interior mintió en el Parlamento cuando dijo que el cese de coronel Pérez de los Cobos era parte de un plan de remodelación del equipo del Ministerio de Interior. Y se confirma también que el presidente del Gobierno mintió cuando en una rueda de prensa se le preguntó por el cese de Pérez de los Cobos y él dijo: el Ejecutivo siempre ha mantenido un respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial y ahí vamos a seguir. Falso. Isabel, Cayetana Álvarez de Toledo la deben mantener en el PP, se va a ir ella. ¿Qué información te llega? Porque está claro que hay gente filtrando información en contra de ella. Nosotros creemos que Cayetana además dio una entrevista muy buena en ABC, no se prodiga mucho por los medios, la hemos invitado a hablar en estado de alarma, cuando quiera venir está a su casa. ¿Qué está pasando en Génova? ¿Le están apuñalando por detrás? ¿O qué pasa? Por esas filtraciones también de varones, de algunos vicesecretarios. ¿Qué está ocurriendo en Génova con Cayetana Álvarez de Toledo y qué opinión te merece? Bueno, en el Partido Popular ya desde hace mucho tiempo hay una guerra soterrada entre Teodoro García Egea, el secretario general, y Cayetana Álvarez de Toledo, que es la portavoz del grupo nombrada muy directamente por Pablo Casado con una enorme influencia de Aznar y Faes, ¿no? Hay mucha gente en el PP a la que esta influencia tan marcada de Aznar y de Faes pues no les gusta demasiado. Hay otros a quienes sí les gusta. Hay gente que piensa que Pablo Casado está a la altura, hay gente que piensa que no está a la altura y hay una
una pugna, también dejó unos cuantos cadáveres, la pugna previa que hubo el Congreso entre la lucha entre Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado, los cospedalistas mal enterrados. Hay mucho malestar, hay mucho mar de fondo en el Partido Popular. Hay mucha gente, sobre todo veterana, que no entiende que con esta situación dramática de crisis sanitaria y de crisis económica el partido no remonte más de lo que remonta. Mucha gente que piensa que le está comiendo la tostada a Vox porque no están a la altura. En fin, hay mucho más de fondo. Cayetana es verdad que es una brillantísima parlamentaria, pero también es verdad que va muy por libre, y en los partidos políticos en España ir por libre es algo muy complicado, por no decir imposible, ¿no? ¿Cómo va a terminar? No lo sé, pero me preocupa. O sea, me parece terrible y me parece lamentable que teniendo, como tenemos, el peor gobierno de la democracia con diferencia, teniendo al Partido Comunista, Podemos, dentro del gobierno, teniendo una gravísima amenaza secesionista con la complicidad del gobierno, en el PP estén como están y no sean capaces de unir filas para presentar una línea de oposición conjunta junto con Vox y con Ciudadanos, si es que todavía quiere estar ahí y no quiere estar con el gobierno, que eso ya es muy dudoso, ¿no? Pero me parece lamentable para España y para el interés de los españoles. Isabel San Sebastián, hemos visto hoy cómo la oposición ha acorralado a Marlaska en la sesión de control. Tienen que ir más fuerte contra él, se pueden producir dimisiones, le va a proteger Moncloa, porque claro, Moncloa dio las órdenes a Marlaska de presionar a Pérez de los Cobos para conseguir ese informe y probablemente lo proteja. ¿O tú crees que le van a dejar caer? Lo protegerán hasta que no lo puedan proteger más. O sea, el vínculo de Marlaska con el PSOE y no digamos con Podemos no es tan sólido como para que mueran en el intento de protegerlo, ¿no? Pero efectivamente lo protegerán mientras puedan. Yo lo que espero es que la oposición no afloje. Hay que mantener la presión para exigir la dimisión de Marlaska, cueste lo que cueste, y hasta lograrla. Es infumable lo que ha pasado con Marlaska y hay que conseguir que dimita. No se puede aflojar esa presión. O que lo dejen, vamos. Pues vamos a ver cómo hoy en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, al gobierno le ha apretado la oposición. Vamos a ver qué le han dicho a Marlaska y cómo ha respondido él. Buenas tardes ya, señor ministro. Nos volvemos a ver después del viernes pasado. Su situación política es insostenible. Usted no debería sobrepasar este pleno sin haber presentado la dimisión al conjunto de la sociedad española. Ahora ya sabemos la verdad. Ahora ya sabemos la verdad, señor ministro. El documento de cese dice exactamente: por no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de la Policía Judicial con fines de conocimiento. Ya sabemos tres cosas. La primera, que el cese de Pérez de los Cobos sí tiene que ver con el informe policial realizado a instancias de la justicia, del juez de instrucción número 51, y que les investiga a ustedes por lo que pasó el día 8 de marzo y otros días anteriores y posteriores. Dos, que le cesó porque él se negó a entregarle el informe, porque cumplió con su obligación y porque cumplió con su deber. Al señor Pérez de los Cobos había que ascenderle, no dimitirle. Y tres, coño, que me mintió a mí, que mintió a todos los españoles, que nos mintió en sede parlamentaria. Es que nos mintió absolutamente a todos. Se lo pregunté hasta la extenuación varias veces y al final de todo, después de 6 horas de comisión, me dijo que no se había interesado por nada de lo que había sucedido por la investigación policial. Mire, usted es un reconocido juez, pero es una gran decepción. Además de la injerencia en una actuación judicial, además ha mentido. Por favor, salga de aquí dimitido. Muchas gracias. A repetirle lo mismo y la razón por la que no voy a dimitir. Porque ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia. Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha pedido informe alguno, acceso al contenido de informe alguno, ni ha ingerido en la tramitación del mismo. Vuelvo a decirle que lo único que hemos hecho y estamos realizando es una nueva formación de los equipos, que esto es propio. ¿Sabe usted la única diferencia con ustedes? Que nosotros, cuando perdemos la confianza, justificamos la razón de la pérdida de confianza. Lo que pasa es que ustedes la malinterpretan.
Infoblogger, hay otro informe de la Guardia Civil que parece ser que hay funcionarios de la delegación del gobierno que confiesan llamadas secretas para anular las manifestaciones. Es un informe que ha hecho llegar la Benemérita a la juez del 8M, esas manifestaciones cívicas que finalmente permitió la delegación del gobierno, aunque la disolvió a los 20 minutos para no dar esa imagen de que todos los que la impulsamos petamos directamente Madrid y otras grandes capitales. ¿Qué te parece? Pues una artimaña más del gobierno que encima está escudado y por los medios de comunicación que apoyan esto, porque yo he escuchado a periodistas como Esther Palomera, por ejemplo, en Telecinco, decir que las manifestaciones en el estado de alarma están prohibidas. Es que es una absoluta barbaridad y se dicen cosas así y la gente, joder, son programas que tienen millones de espectadores y nadie les rebate. O sea, no puedes decir que las manifestaciones están prohibidas. O sea, que el gobierno intentara anular una manifestación, menos mal que al final eso no se produjo porque hubiera sido un escándalo. Que se hubiera, es que incluso en el confinamiento las manifestaciones no estaban prohibidas, no estaba prohibido el derecho a reunión, no estaba prohibido nada de eso. Se quiso hacer y menos mal que no se hizo porque si no sería un escándalo. Y quería hacer una matización sobre el tema del 8M porque se insiste mucho en que el 8M fue el punto en el que se dispararon los contagios. El 8M en sí no fue el problema. El problema fue todo lo que se retrasó, todas las medidas que no se adoptaron para llegar al 8M. Por eso muchas veces la izquierda te saca que si hubo partidos de fútbol ese día, que si hubo conciertos, que si hubo no sé qué. Claro, hubo todo eso porque se retrasaron todas las medidas para poder celebrar el 8M. No fue el 8M en sí el que disparó los contagios, fue todo lo que el gobierno dejó de hacer hasta celebrar ese día. De hecho, Isabel, el PP está pidiendo que la Fiscalía llame a declarar a Irene Montero. ¿Por qué? Por la exclusiva que dice el otro día la ABC, por esas declaraciones no desafortunadas, son declaraciones que dijo lo que debería haber dicho a los españoles en esa conexión en directo en ETV, no contarles la mentira, es decir, que ella fue al 8M sabiendo que había una peligrosidad extrema de contagio y de hecho había ministras que iban con guantes de nitrilo. Yo que fui a cubrir la manifestación feminista y fui insultado, no tomé esa medida de precaución porque el gobierno no me informó de que había un riesgo, ¿no? Bueno, lo que viene a decir Montero en esa filtración, en esa exclusiva de ABC, es que ellos sabían que había un peligro, sabían que había un gran peligro y a pesar de eso convocaron las marchas. Y eso, evidentemente, pues la juez estudiará si es delictivo o no, pero a mí me parece que bordea, desde luego, el delito de imprudencia como mínimo, ¿no? Como mínimo. Vamos a ver en qué termina esto. Ya digo, la juez Medel que está instruyendo esa causa no es de las que se dejan amedrentar tampoco, no es de las que se dejan intimidar, pero la Fiscalía General del Estado está en manos de una comisaria política que ha sido ministra del PSOE y diputada del PSOE, luego su independencia está absolutamente desacreditada, o sea, está totalmente comprobado que es dependiente del Partido Socialista y en consecuencia va a poner a la Fiscalía a remar en contra, ha puesto ya a la Abogacía del Estado a remar en contra de esa investigación y en consecuencia la justicia lo va a tener muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo no pierdo la esperanza. Van apareciendo cada vez más pruebas de que esa manifestación y todo lo que supuso esa manifestación, porque no fue solo esa manifestación, para salvar esa manifestación se consintió el acto de Vox, en el que también se contagió muchísima gente, se consintieron partidos de fútbol, se consintieron viajes, etcétera, etcétera. Para arropar a esa manifestación se cometieron una serie de negligencias que multiplicaron exponencialmente la difusión del virus, sobre todo en Madrid, y lo estamos pagando. Antes hablábamos de los datos de paro en Madrid. Bueno, pues la razón por la cual Madrid no ha progresado antes de fase, aparte del sectarismo del gobierno, es que evidentemente Madrid ha sufrido más que nadie el azote de esta pandemia precisamente por eso. Sí, hemos visto estos días cómo parece ser que se está poniendo de moda en Marruecos. Varios influencers a través de YouTube están haciendo el efecto llamada, de decir, en España a partir de ahora va a haber paguita y por lo tanto hay que anunciarla, ¿no?, por nuestros canales, por todo el Magreb, ¿no? Estamos viendo cómo Vox, después de haber visto esos llamamientos de influencers marroquíes y periodistas, pues está cambiando su visión sobre el ingreso mínimo vital. Vamos a ver, en primer lugar, cómo hacen estos influencers a la hora de llamar
a sus compañeros marroquíes de que vengan a España a beneficiarse de esa paguita y en cambio no hay dinero para autónomos y sí hay dinero para esa paguita que yo creo que puede generar redes clientelares como pasó en Andalucía, como ha pasado en Vitoria con gente, inmigrantes irregulares que se iban simplemente a Vitoria, se empadronaban allí para recibir la paguita, pero luego no aportaban nada de empleo, ni querían trabajar, ni nada. Vamos a escuchar primero a los marroquíes y luego la declaración de Jorge Buxade sobre la nueva posición de Vox respecto a la renta mínima vital y el PP, mientras tanto, no aclara su voto. Lo vemos. ingreso mínimo vital renta مينيما فيتال المساعدة الاجتماعية للعائلات ذوي الدخل المحدود. الخبر اللي يهضر عليه اليوم الإعلام بصفة عامة خوتي بابلو إغليسياس، يعني وكنت انا هضرت في واحد الفيديو وحطيت لكم الدليل، وبزاف اللي كذبوني هي الناس اللي كتخلص ايخو اكارغو. هضر عليهم هما الاولين اللي كيتخلصوا ايخو اكارغو من الضمان الاجتماعي ولا على ولادهم المعاقين، فهذوك الناس ما يحتاجوش لا يدفعوا اوراق ولا يمشي به هوايا. الا جاتنا هاد البريه اشنو اللي فيها مثلا فيها واحد جوج ديال الخانات باش نوافقوا على ان المركز ديال المساعده الاجتماعيه ولا السنتر ديال المركز ديال المساعده الاجتماعيه يعطي المعلومات ديالنا للضمان الاجتماعي. هذا هو الغرض من هاد الخانات اللي كاينين في هاد البريه مثلا. وكاينين جوج ديال الطرق باش الطرق من الانغريسو مينيموم فيتال اللي هي 1000 توصل 1015 ربما توصل 1015 الله اعلم. حنا ما كرهناش توصل 1015 ولكن قال لك يعني هي تكون كومباتيبلي يعني كومباتيبلي يعني تقدر تديها مع واحد المساعد 265 اورو 1265 اورو. والعامل في الفلاحه في الكامبو عندنا في امريكا كيشبر تاع مينيما فيتال المساعده اللي قلنا انها غادي تعطى للناس المحتاجين. اول حاجه باش نوضحوا المسائل، المساعده هذه غادي تعطى للناس اللي عندهم الاوراق ديالهم الاخوان سواء الجنسيه او البابيل دو ريسيدنسيا لارغادوراسيون ولا ديال العام ولا ديال المكان. المهم الناس اللي بوراقهم او الناس اللي عندهم جنسيه او الاسبان بصفه عامه، الناس المحتاجين الفاميليات العائلات، ماشي الزوافريه، ماشي الناس اللي بلا اوراق. حاليا ما ذكروش الناس اللي بلا اوراق، ذكروا الناس. Producido un inevitable efecto llamada a gritos. Repito, no se trata de un mero efecto llamada, es un efecto llamada a gritos. El gobierno de España está alimentando la entrada masiva e ilegal de extranjeros en España para beneficiarse de renta mínima vital. Nosotros no podemos admitir que millones de españoles que se han quedado sin empleo, que cientos de miles de autónomos que se han visto obligados a cerrar sus negocios y que ahora no reciben ayudas económicas de ningún tipo para levantarse y recuperar su actividad sean tratados en la misma o incluso, en ocasiones, de determinadas circunstancias, en peor condición incluso que aquellos extranjeros que puedan entrar ilegalmente en nuestro territorio. Isabel, Eso ¿qué no te es parece verdad. esta rectificación de Jorge Buxade? Eso no es verdad. ¿Por qué no? A mí si hay algo que no me gusta, pues porque no es verdad, porque la prestación, la renta mínima vital no se podrá percibir si uno no lleva por lo menos un año, me parece, no sé si es 1 o 2 años, pero por lo menos un año residiendo en España y con permiso legal de residencia. No se va a facilitar esta renta al primero que llegue y en el momento en el que llegue. O sea que no es verdad. Buxade está faltando a la verdad. Yo tengo mis dudas sobre si apoyo o no apoyo esta renta mínima vital. Me parece que, por una parte, sin duda es necesaria. Ahora, con la pandemia, no sé si tiene tanto sentido con carácter permanente. En cualquier caso, tengo mis dudas, pero lo que ha dicho Buxade no es verdad. No se va a dar esta renta al primero que llegue. Hay que reunir unos requisitos. Y yo creo que lo peor no es que produzca un efecto llamada, lo peor es que produce un efecto disuasorio de la búsqueda de empleo, porque se elimina el requisito de buscar empleo, de estar apuntado a las listas de paro y buscar empleo, y eso sí que es criticable, mucho más que el efecto llamada. A mí este deje xenófobo que se le ve a Vox con bastante frecuencia me tira mucho para atrás, y repito, lo que ha dicho no es verdad. Preguntarte, Isaac Parejo, tú desde tu canal de YouTube vas a llamar a tu comunidad de suscriptores a que se beneficien de una paguita como están haciendo los marroquíes, tus homólogos influencers marroquíes, ¿o no? Bueno, a ver, a mí esto de la renta mínima me parece propaganda pura, porque es el ingreso mínimo vital ya existe en la mayoría de las comunidades autónomas y el gobierno lo único que va a hacer es complementar, a lo mejor en 200 euros, 300 euros,
el ingreso que ya reciben de las comunidades autónomas. Y bueno, tengo entendido que va ligado a una serie de requisitos y sanciones, etcétera. Yo no lo tengo muy claro. Yo, evidentemente, toda ayuda que sea que sea limitada en el tiempo, siempre que no se extienda para toda la vida, que sea limitada para una situación de excepcionalidad, pues me parecerá bien. Pero hay que ver también las condiciones en las que se aprueba esto. Y si es algo que ya existe en las comunidades autónomas, yo entiendo que esto que ha hecho el gobierno es pura propaganda. Entiendo. Pues muchísimas gracias. Despedimos por hoy porque en breve tenemos al eurodiputado y presidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons. Muchísimas gracias, Isabel San Sebastián. Muchísimas gracias, Infoblogger. Y en breve empezamos esta entrevista para que nos cuente qué va a hacer Europa, si nos va a rescatar, a cambio de qué, y qué están haciendo otros países europeos en función de su situación para atraer el turismo. Muchísimas gracias a todos y en breve nos vemos con Esteban González Pons. Muy buenas noches de nuevo, ya estamos con Esteban González Pons, eurodiputado del PP y vicepresidente del Grupo Popular Europeo. ¿Qué tal se encuentra, Esteban? Muy bien, Javier, buenas noches, desde Bruselas. Pues muchas gracias por tenerte aquí, supongo que echará de menos las terracitas de Valencia, de su querida Valencia, ¿no? Bueno, se echa de menos la temperatura, el calor de la gente, aunque esté mal decirlo ahora, y a la familia. Sobre todo echo de menos a mis padres, Javier. Pues sin duda. Cuéntame, ¿qué se está cociendo en los pasillos de la Unión Europea? Supongo que habrá muchos eurodiputados, compañeros suyos, que no entiendan cómo un gobierno negligente como el gobierno español, hoy viendo cómo ya tenemos la comprobación de que Marlaska es un mentiroso en el cese de Pérez de los Cobos, ¿qué le dicen sus colegas europeos sobre la gestión del gobierno frente a la crisis del coronavirus, sobre esa prórroga del estado de alarma? Me gustaría que me trasladase el termómetro un poco de los pasillos de la Unión Europea, sin filtros, además. Desgraciadamente, la Unión Europea no cuenta con los gobiernos más ejemplares ahora mismo. Y no es solo el gobierno español el que está afrontando dificultades. Otros gobiernos de la Unión también están haciendo una gestión de la pandemia y del confinamiento que está resultando muy polémico. Yo diría que en este momento, desde aquí, lo que más inquieta es la coalición de gobierno que tenemos en España. Lo que más preocupa es el paquete de ayudas que se acaba de aprobar, que vaya a ser destinado principalmente a dos gobiernos populistas, como es el español con Podemos, el italiano con el Movimiento 5 Estrellas. Mucho dinero para que los populistas lo gasten sin control. Porque ese fondo multimillonario que propone la Unión Europea, ¿cuánto dinero le va a tocar a España? Porque según he leído, nos toca menos del dinero que pensaba Pedro Sánchez, ¿no? Nos toca menos del dinero que pensaba Pedro Sánchez, pero nos toca mucho dinero, subvención directamente, en inyección de crédito. Podrían venir a España más de 70.000 millones de euros. Y con los créditos que puede recibir a España a un interés muy bajo y a un muy largo plazo de evolución que no incrementan la deuda pública española, estamos hablando de más de 130.000 millones de euros. Es más de un 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Es muchísimo dinero que, si no se establece algún tipo de control o de condición en manos de un gobierno populista, puede no hacernos tanto bien como desearíamos. La medicina para la crisis económica española puede empeorar al enfermo si se toma en demasiada dosis y sin control. Esteban, ¿qué condiciones va a poner la Unión Europea a cambio de rescatarnos? Porque en la práctica que nos dé un fondo multimillonario parece ser que para la paguita de los españoles, de las clases más vulnerables, aunque yo creo que ahí esconde el gobierno el deseo de hacer redes clientelares, ¿qué nos va a pedir a cambio Bruselas? ¿Nos vamos a endeudar hasta un límite que no vamos a pagar dentro de unos años o no vamos a poder pagar? No, de momento no se sabe cuáles van a ser las condiciones. Todavía eso está por negociar. De hecho, el propio fondo todavía no está negociado. Lo que sabemos hasta ahora es cuál es la cuantía, cómo se va a repartir entre los países, pero no sabemos todavía cuáles van a ser las condiciones que van a tener que cumplir los países que accedan a ese fondo. No obstante,
en el texto del fondo sí se dice que estará vinculado al semestre europeo, es decir, al periodo en el que cada uno de los países presenta sus cuentas públicas y da cuenta de sus resultados macroeconómicos. Es seguro que habrá una condicionalidad relacionada con la lucha contra el cambio climático y habrá una condicionalidad relacionada con la inversión en nuevas tecnologías. Pero yo estoy convencido de que los llamados países frugales, para prestar apoyo a este fondo, van a exigirnos también algún tipo de condicionalidad macroeconómica. Y a mí no me parece del todo mal, porque para recibir tanto dinero de la Unión Europea debemos ser responsables y, sobre todo, porque me gustaría que este gobierno no lleve a nuestro país a una deriva en la cual se incremente el gasto sin tener en cuenta la eficacia o la eficiencia en la gestión de ese dinero. O sea, yo quiero ese dinero, quiero esas ayudas, pero las quiero con responsabilidad por parte de quienes nos gobiernan. ¿Preocupa el hecho de que haya un gobierno socialcomunista en España, de que esté directamente un antisistema como Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno, un antisistema que está restringiendo nuestras libertades, que va en contra de la democracia, que quiere instaurar un cambio de régimen político, económico y social en España, aprovechando su momento máxima debilidad? ¿Eso preocupa a la Unión Europea? ¿Podríamos llegar a las circunstancias de que la Unión Europea pida al gobierno de Pedro Sánchez que se desprenda del ala más radical de Podemos o no? No, no creo que la Unión Europea llegara a pedirle al gobierno español, llegara a decirle al gobierno español lo que tiene que hacer. Eso es competencia del Parlamento español. Ya decía antes Javier que en Europa hay muchos malos ejemplos. Durante la gestión de la pandemia, el gobierno polaco ha llegado a convocar elecciones con un sistema en el que solo se podía votar por correo y en el que eran los militares los que iban casa por casa a recoger los votos. Lo que sí choca en Europa es que un país tan grande y tan importante como España sea el único de la Unión que tenga comunistas en el gobierno. Y lo que sí choca es el que en España, con Podemos dentro del gobierno, el gobierno de España esté pidiendo tanta ayuda sin ofrecer nada a cambio. Lo que es de suponer es que en Europa le van a exigir a este gobierno que cumpla objetivos económicos de nivel macro, de macroeconomía. Y ahí es donde yo creo que se va a romper la alianza de los socialistas y los de Podemos, porque los de Podemos no van a aceptar las condiciones macro que la Unión Europea les va a imponer. Yo creo que Pedro Sánchez está jugando el papel de Alexis Tsipras y Pablo Iglesias va a jugar el papel de Yaris Varoufakis y van a acabar como acabaron Tsipras y Varoufakis. En Europa los miran con distancia. La verdad es que se han enfrentado a personajes pintorescos muchas veces con antelación. Ahora mismo Pablo Iglesias es pintoresco, pero también es muy pintoresco Boris Johnson. No desentona en el paisaje de los extremistas que están llegando a tantos gobiernos de Europa, por desgracia. Estamos viendo cómo va a haber en España otra prórroga del estado de alarma apoyada por ERC y por Ciudadanos por tercera vez consecutiva, algo que no entiendan ni siquiera muchos votantes de Ciudadanos. ¿Qué están haciendo los países de Europa? ¿Somos el país ahora mismo con las medidas más extremas respecto al confinamiento? ¿Hay países de Europa que no teniendo que encerrarnos, que no teniendo que secuestrar las economías, han podido salir mucho mejor parados que nosotros? ¿Está justificado una prórroga del estado de alarma en comparación con lo que han hecho los vecinos europeos? Bueno, yo no soy quien para juzgar si está justificada una prórroga o no. En mi opinión no lo está. En mi opinión, como está sosteniendo Pablo Casado, se podrían reformar las leyes sanitarias y conseguir el mismo efecto sin necesidad de seguir restringiendo derechos fundamentales. Con los derechos fundamentales hay que restringirlos lo mínimo de lo posible. Sin embargo, sí tengo que decir que en los 3 países que más han sufrido el golpe del coronavirus, las medidas que se han adoptado son similares. Tanto en Francia como en Italia como en España, las medidas adoptadas son más o menos similares. Otra cosa es hasta qué punto había que mantener estas medidas, si se han mantenido más allá del tiempo previsto y si se ha utilizado la pandemia o las medidas excepcionales para alguna otra cosa. En el panorama europeo en este momento España no destaca por haber adoptado medidas especialmente más duras que otros países, sí destaca porque aquí la incidencia de la enfermedad ha sido mucho mayor y sobre todo porque el derrumbe económico de España está siendo mucho mayor. A mí me sorprende, Javier, lo poco que estamos hablando de economía, lo poco que hablan los políticos de economía y lo poco que hablan los medios de economía. Si uno enciende un telediario, el 90% del tiempo del telediario está dedicado a los bares.
¿Cuándo abren los bares? ¿Cómo nos vamos a poder poner en la barra en los bares? ¿Cómo nos vamos a sentar en la terraza de los bares? ¿Cuándo nos vamos a tomar otra cervecita? Y lo que no hablan de los bares lo hablan de las playas, como si los españoles nos pasáramos el día entre el bar y la playa. Y un drama tan grande como el que vivimos en nuestra economía pasa prácticamente desapercibido. La recuperación de España hoy es principalmente económica. ¿Qué están haciendo otros países europeos a la hora de establecer, por ejemplo, medidas económicas? ¿Están apoyando el emprendimiento, a los autónomos, a los que generan empleo, o están apoyando a las clases más vulnerables con un sistema parecido a la paguita en España? En otros países, la Comisión Europea ha dado libertad para que los gobiernos intervengan y apoyen directamente a las empresas con el fin de que las empresas no desaparezcan. Ha levantado las medidas de competencia, las restricciones a la competencia y ha permitido ayudas de Estado. Desde que empezó el confinamiento, el conjunto de países europeos han destinado 1.800.000 millones de euros a darles dinero a las empresas europeas. De ese 1.800.000 millones de euros, el 60% ha sido el gobierno alemán a empresas alemanas y el gobierno español a empresas españolas no le ha dado ni el 5% de ese dinero. Lo que están haciendo otros países de la Unión Europea es gastarse el dinero que tienen en apoyar a las empresas, porque saben que cuando salgamos del confinamiento, si tenemos empresas, tendremos empleos. Y en el caso español, me temo que el dinero se está gastando en otra cosa y no en apoyar a las empresas. Yo no he visto al gobierno español apoyar a ninguna gran empresa española ni inyectar liquidez en ninguna gran empresa española. Al contrario, la filosofía con que este gobierno afronta la economía convierte a las grandes empresas españolas en enemigas o en sospechosas. Alemania, Francia, Dinamarca, Holanda miran a sus campeones empresariales, a sus grandes empresas, como aliados en la creación de empleo. Aquí los están mirando como sospechosos, como empresas que lo que quieren es quedarse con todo el dinero y no apoyar a ninguna causa pública. Esa desconfianza hacia las empresas españolas, que se traduce en falta de ayudas, la vamos a pagar muy cara en el futuro. Hemos visto cómo la Comisión Europea ha llegado a frear las medidas para fomentar el turismo del gobierno español. Hemos visto cómo el gobierno francés no recomienda a sus turistas ir a España. Hemos visto cómo la Comisión Europea dijo que no tenía sentido exigir ese confinamiento de 14 días a los turistas extranjeros. ¿Qué están haciendo otros países europeos del entorno para fomentar el turismo? Pues está claro que las medidas que está haciendo en España, un día dice una cosa, al otro día dice la siguiente. Está claro que los turistas extranjeros de la Unión Europea puede que no vengan a España porque tendrán ventajas más competitivas en otros países que son mucho más baratos, ¿no? El problema de España es principalmente la imagen de país sometido al coronavirus que hemos transmitido. Le sucede lo mismo a Italia. Parece que venir a España o venir a Italia es ir a un país en el que se está en riesgo de poderse contagiar. La cuarentena que el gobierno ha impuesto hasta el 1 de julio no ayuda, honestamente, no ayuda a invitar al resto de europeos a venir a España. Yo tuve que hacer un viaje a España en coche desde Bruselas. Naturalmente, como no hay hoteles en Francia, no pude dormir, hice las 17 horas seguidas turnándome al volante. Como no hay restaurantes, tampoco pude parar a comer, comí los sándwiches de las gasolineras, 17 horas de ida, 17 horas de vuelta. Al llegar a la frontera española, el mío, porque yo era español, fue el único vehículo que pasó la frontera. Los 17 o 18 coches que había delante del mío fueron devueltos todos hacia Francia sin mayor contemplación. No era esa la actitud de las fuerzas de seguridad francesas cuando llegabas a la frontera francesa camino de Bruselas, con el camino de vuelta. Creo que hemos adoptado una actitud que seguramente debe ser prudente desde el punto de vista de los epidemiólogos que luchan contra la pandemia, pero que se tenía que haber presentado de otra forma. Yo no digo que no se hayan adoptado las medidas que se debían haber adoptado, digo que se debía haber tenido mucho más cuidado con los mensajes que se transmitían hacia el exterior. Una vez más, también en esto no se ha tenido en cuenta la importancia de nuestro sector empresarial, en este caso nuestro sector turístico. No sé si ha leído usted El Mundo, la ABC lo leyó el otro día, cuando hubo una carta a Pedro Sánchez de un alto funcionario de Bruselas. A veces pienso que debe sufrir usted algún tipo de enajenación mental. Esta persona que escribió la carta como un ciudadano español es el director general adjunto de competencia de la Comisión Europea, Cecilio Madero, que pide directamente la dimisión del presidente por su manifiesta incompetencia en la gestión económica de la crisis del coronavirus. No estamos muy acostumbrados a ver declaraciones de este tipo de altos funcionarios de la Comisión Europea, ¿no? ¿Le ha sorprendido?
Me ha sorprendido, conozco a Cecilio y tengo un enorme respeto por él, porque profesionalmente me parece un número uno. Y me ha sorprendido que haya querido dar ese paso adelante. En todo caso, no lo ha hecho como director general adjunto, lo ha hecho como ciudadano. Y me gustaría subrayar esto porque le están criticando por decir que utilizó su puesto para hacer esta crítica. No es verdad. Yo leí la carta al director, cómo se publicó, y va firmada con su nombre y apellidos, sin ir acompañada de su cargo. Él, como un ciudadano más, ha expresado su opinión, a lo cual tiene derecho. Aquí en Bruselas estamos muy unidos los españoles con independencia de nuestro partido político, y los funcionarios de la comisión, los altos funcionarios, los apoyamos los gobiernos del PP y del PSOE con independencia de la ideología que tenga el funcionario del gobierno de turno, porque aquí lo que más importa es defender los intereses de España. Así que un funcionario tan importante, con una carrera tan relevante como Cecilio, uno de los más altos funcionarios con que cuenta España aquí, haya escrito esa carta como ciudadano, es relevante, es muy significativo, representa muy bien el sentimiento de muchos de los españoles que vivimos fuera, y yo quiero romper una lanza a su favor, decir que esa carta la ha escrito como ciudadano y que como director general o como subdirector general sigue teniendo el mismo respeto, mereciendo el mismo respeto que merecía antes, porque es uno de los grandes profesionales que España tiene aquí en Bruselas. Pues muchísimas gracias, querido Esteban González Pons, eurodiputado. Está Alarma a su casa. Le estamos dando mucha cobertura a la actualidad de la Unión Europea, porque vamos a depender, y ya dependemos, de la Unión Europea. Es decir, el futuro de España económico pasará por la mano de la Unión Europea, y por eso le invitaremos más a menudo para que nos informe qué se está cociendo allí, y si preocupa también que España sea ya la terminal del chavismo, con ese viaje sospechoso de Delcy con Ábalos paseándole por la terminal. De eso hablaremos, si le parece, en los próximos días, sobre qué papel está jugando España, si preocupa ese foro de Sao Paulo en la Unión Europea o no. Y darle muchísimas gracias y fuerte abrazo, y siga trabajando con AINCO como lo hace como vicepresidente del Grupo Popular Europeo. Muchas gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte, mucha suerte. Y me despido de todos vosotros. Recuerden, a las 11 de la noche, Ervin Hoyos con Roberto Granda, que hablarán otra vez más en Despierta España de esos lazos de la dictadura chavista con España, con ese régimen bolivariano que quiere traernos Pablo Iglesias, con esas colitas del hambre. A las 12 de la noche confirmamos Moncloa. Y atentos, porque vamos a estrenar hoy un vídeo que os va a dar la oportunidad de ser suscriptor premium de YouTube, teniendo ventajas exclusivas para todos, y además es un homenaje a la Guardia Civil en estos momentos de purga de Pérez de los Cobos. Por una módica cantidad de precio al mes podréis hablar directamente con nosotros, tener acceso directo a un consultorio de Carles Enric y una serie de ventajas exclusivas que sin duda ya disfrutan algunos miembros de Patreon, y que ahora los suscriptores de YouTube podrán hacerlo directamente. Muchísimas gracias y mañana nos vemos. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores premium. Y diréis, ¿para qué? Pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad. Sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal. Somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la Moncloa y a la Sexta. Pues bien, ahora, igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado 5 categorías en homenaje a la Fuerza de Profesional del Estado y en concreto a la Guardia Civil, tras la purga de Marlaska, tras ese cese de Pérez de los Cobos, y estas categorías son un homenaje. ¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa de que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 10.000 empresas cerradas. Y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un roure de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie. ¿Por qué? Porque parece ser que en este país los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al País y la Sexta, que blanquean el terrorismo del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado 5 categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup Chup de Carles Enric, que a todo el que se abona a esta categoría tendrá acceso directo a él. Y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y Capitán General, 49,99. 25 categorías en función de sus posibilidades económicas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si queréis que sigamos combatiendo el gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a la Sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolo nervioso y que sigamos dando voz y rostro
a las víctimas del coronavirus, a sus familias, y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos 2 meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas. Así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma, y suscribiros de forma premium, que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.